Hola, ¿cómo están? Les habla Mystic y hoy vamos a tener dos opciones gracias a aquellos que se han suscrito y gracias a las personas que están visitando el canal por primera vez. Recuerden que todas las opciones están siempre con su descripción en la parte de abajo. Hoy tendremos dos opciones para el oráculo del divino masculino o la energía masculina. Vamos a mirar tu energía primero y vamos a mirar entonces la energía de tu divino masculino, ¿ok? Entonces voy a mostrarles las dos cartas. La primera carta es esta, ¿cierto? Para la opción número 1 y la segunda carta para la opción número 2. Recuerden que si no conectan con nada, pueden regresar acá y pueden mirar el resto de playlists que están en este momento en la pantalla, ¿ok? Para si no conectas con la opción 1 o con la opción 2. ¿Listo? Vamos entonces a comenzar con la opción 1 y con la opción 2. Vamos a tener entonces también un mensajito de los guías al final de cada mensaje, ¿ok? Entonces, opción número 1. Y la opción número 1 es esta carta. ¿Ok? Esa es la que le corresponde a tu divino. Sin embargo, vamos a comenzar entonces con tu energía, ¿cierto? Entonces la energía tuya te habla acerca de detoxificar. Esta es la energía que te sale a ti, ¿cierto? O la energía más femenina. Sale la energía de limpiar y detoxificar el ambiente, ¿cierto? Aquí te dicen que con gran amor, ¿cierto? Y respeto, nosotros preguntamos, ¿cierto? Aquí, a ver, dame un segundito porque eso está en inglés y está larguísimo el mensaje, pero vamos a sacar una conclusión aquí, a ver qué es de lo que te están hablando. Bueno, aquí te están hablando acerca de detoxificar, ¿cierto? También pueden ser viejos comportamientos, ¿sí? También te hablan acerca de cosas por las que probablemente estás muy preocupado en este momento, ¿cierto? Antiguos, no sé, pensamientos, patrones, también cuestiones como pueden ser algún tipo de cuestiones que te estén concerniendo ahorita, pero tienen que ver como con cuestiones pasadas, ¿cierto? Como que te están diciendo que te tienes que limpiar de esos pensamientos, de esas preocupaciones, de esas cosas que te preocupan, ¿cierto? Que sueltes eso, pero como que son cosas del pasado, ¿cierto? Que has atesorado ahí, ¿cierto? Y ahí te están diciendo que tienes que renovar, ¿cierto? Esos pensamientos y soltar todas estas cosas para que puedas darle bienvenida, ¿cierto? A lo nuevo, ¿sí? Tal vez es como si te estuvieran diciendo que tienes que cambiar la manera de ver las cosas. Tal vez la posibilidad de ver las cosas con otros ojos. Es lo que siento. Aquí también te sale una carta que es muy interesante y fíjate que sí, fíjate que sí es de lo que te estaba hablando, lo que sentía, porque te sale la carta de la creencia y tal vez lo que tienes que dejar son viejas creencias. Aquí te están diciendo, algunos de ustedes están diciendo acá, que están diciendo, es que Mystic ya es como muy tarde, yo estoy como que será que ya me dejó el tren, o también pueden ser para algunos de ustedes que piensen que tal vez esta persona especial, ¿cierto? Que las cosas con tu persona especial tal vez quizás ya como que se pasó mucho el tiempo, como que tal vez tú piensas que ya con esta persona tú no tienes una otra oportunidad, quizás ya es como demasiado tarde, o como tú estás pensando, no, Mystic, es que no, es que ya yo no tengo, yo no quiero como darle una oportunidad a esta persona ya se tardó demasiado, yo creo que como que ya no, como que ya yo no quiero nada con esta persona. Para unos es eso, para otros es, no, Mystic, es que ya yo estoy muy mayor, ya yo no quiero saber nada del amor. O en otros casos es como que tú dijeras, sí, como que lo que yo decía, que ya es como demasiado tarde, como que tú estás pensando, esta persona se tardó demasiado, ¿cierto? O quizás ya es demasiado tarde, yo creo que las cosas con mi persona ya no se pudieron, ya ha pasado demasiado tiempo, esa persona no me ha llamado, esta persona no se ha comunicado conmigo. Aquí te están hablando de soltar ciertas creencias, ¿cierto? Porque quizás podrías recibir una sorpresa acerca de esta situación, ¿ok? Porque te hablan de la creencia, de que probablemente son todos esos pensamientos negativos que tú te estás poniendo en tu corazón, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser cierto. Aquí te están diciendo
Yo soy libre para creer. Fíjate, y te están diciendo que sueltes pensamientos del pasado, ¿cierto? Pensamientos limitantes. Quizás eres tú mismo quien estás diciendo, esto es imposible. ¿Ok? Pero aquí te están diciendo que mira, que probablemente no es demasiado tarde, que quizás a lo mejor estás equivocado, ¿cierto? Tal vez eres tú mismo quien dijo, ya yo no quiero esto, o esta persona ya no va a regresar. En algunos casos también puede ser, ¿sí? Aquí a ver, vamos a ver qué más te dice la cartita en la parte de abajo. Dice tú, ok, estás limpiando. Ok, mira, si ves, estás limpiando todas estas creencias, ¿cierto? También energía, ¿cierto? Esa energía estancada. Y también puede ser que muchos de ustedes tengan como una energía estancada, ¿cierto? Una energía vieja, energía pasada. Ok, memorias también, muchos recuerdos negativos. Ok, pero te están diciendo que nada de eso, esos pensamientos, esas memorias que tienes no te sirven, ¿cierto? Eso te tiene estancado. Aquí te dicen que, ok, aquí te dicen, ok. Aquí te están hablando de la necesidad de soltar todo eso, de esos pensamientos estancados, de esas memorias, porque eso no te está dejando tomar decisiones, ¿ok? Eso es lo que te están diciendo acá. Entonces, tú no puedes tomar decisiones con cuestiones basadas, ¿cierto? En una memoria pasada, en algo de pronto que pasó hace mucho tiempo, ¿cierto? Algo negativo. Entonces, eso es lo que te están diciendo. Bueno, ahora sí vamos a mirar la energía de tu persona especial. ¿En qué andará esta persona? Y ahora ya terminamos con un mensajito de los guías para ti. Bueno, entonces a ver, mira la energía de tu persona especial. Mira ese fuego. Hay un montón, ahí hay como una hoguera, fíjate, un montón de maripositas ahí al lado, aunque eso también puede ser peligroso, porque fíjate, todas esas maripositas que están ahí al lado de la hoguera se podrían llegar a quemar, ¿no? Vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, aquí está tu persona especial, le sale la carta de Katem y habla acerca de que el cambio es importante, ¿cierto? Y soltar el pasado. Vuelve y habla de soltar el pasado y de cambio, fíjate. Aquí te habla, bueno, listo, fíjate que es que hay una hoguera tremenda y ese fuego ahí. Ok, mira, aquí te sale lo siguiente. Dice que todos nosotros nacimos con un fuego, ¿cierto? Con un fuego interno. Pero dice que al principio, aquí habla acerca de la niñez para algunos de ustedes. Dice, pero en el principio, ¿cierto? En la niñez, nosotros permitimos que otras personas, ¿cierto? Que factores externos podrían ser otras personas, ¿cierto? En este caso el pasado, como que hubiera hecho que esa intensidad de ese fuego se hubiera disminuido, ¿cierto? O sea, esa pasión que tú sentías de pronto por esta persona, ahora puede ser que algo del pasado, algo que haya ocurrido, ¿cierto? Haya hecho que esa pasión, que ese fuego que tú sentías por tu persona especial se hubiese, ¿cierto? Como extinguido. Puede ser que esta persona haya hecho algo en el pasado y tú lo recuerdes con cierta, quizás, tristeza, memorias que, no sé, que hayan hecho de alguna manera que esos pensamientos que tú tenías o que esos sentimientos por tu persona hubieran, ¿cierto?, disminuido un poco el pasado, ¿cierto? La manera en que tú recuerdas a esa persona hace que tu fuego, que ese fuego, que eso que tú sentías por esa persona como que se disminuyera, ¿cierto? No significa que tú le quieras menos, simplemente que como que se apagó algo, ¿cierto? Dentro de ti, ¿cierto? Los sentimientos se apagaron un poco, ¿ok? Aquí te habla acerca de la pasión. Ok, aquí te habla acerca de el fuego del propósito, ¿cierto? También dicen que, a ver, ¿qué es lo que te están queriendo decir acá? Un segundito, porque todo esto es larguísimo. A ver cómo lo reducimos para que entiendas mejor. Sí, aquí te hablan acerca de que tú tienes que trabajar, ¿cierto? Para encontrar de nuevo el fuego dentro de ti, para que esto vuelva a arder, ¿cierto? Dentro de ti. De esta manera, para que vuelva otra vez ese fuego a arder. Y me parece mucho que esto tiene que ver con esos pensamientos del pasado, ¿cierto? Entonces como que hay una necesidad de que ocurra aquí un cambio para que este fuego
para que este fuego vuelva a arder como ardía, ¿cierto? Puede que la relación de ustedes esté un poquito apagada por cuestiones que esta persona haya hecho o cosas que hayan pasado. La manera en que tú estás recordando hace que, ¿cierto? Que como que algo se hubiese apagado aquí en esta relación, ¿cierto? Y te hablan acerca de que el cambio es importante y el soltar el pasado, ¿ok? Ahora vamos a ver los sentimientos de esta persona. En este momento a esta persona le sale lo siguiente, le sale la carta del dejar ir, le sale la carta del compromiso y le sale la carta de el preguntarse, ¿cierto? El preguntarse, ¿verdad? A esta persona aquí te diría lo siguiente, si pudiera en este momento diría, nosotros necesitamos como dejar ir algo, en este caso sería el pasado, ¿cierto? Sería el pasado, me parece a mí, porque le están hablando mucho algo del pasado, ¿sí? Soltar ese pasado, ¿sí? Hay un cambio que se necesita hacer aquí. Probablemente esta persona aquí habla acerca del compromiso, dice, yo quiero comprometerme contigo cuando yo me sienta listo, aquí el problema es eso. Puede ser que esta persona no se hubiese querido comprometer contigo en el pasado, ¿cierto? Y se necesita dejar ese sentimiento, ese recuerdo de pronto de tristeza que tú tienes porque esta persona probablemente no hubiese, ¿cierto? O no se hubiera comprometido contigo de la misma manera o de la misma intensidad en la cual tú te comprometiste con esta persona, ¿ok? Y esta persona ahora está preguntándose, ¿será que esta persona querrá compromiso? ¿Será que esta persona quisiera tener un compromiso conmigo ahora? ¿Verdad? Pero entonces el asunto aquí me parece es que tú tendrías que soltar toda esa tristeza, quizás dolor interno, ¿cierto? De esas memorias que están extinguiendo de pronto ese deseo, quizás para que esa otra oportunidad se diera. Tal vez esto tiene que ver más contigo que con tu divino masculino, me parece a mí. Y aquí habla acerca, aquí sale la carta de la seducción. Esta carta habla acerca de que esta persona probablemente le gustaría volver a pensar qué podría hacer, ¿cierto? ¿Qué podría hacer ahora para poder volver a convencerte, ¿cierto? De que esta persona, de que dejaras el pasado atrás y cómo hacer para volver a tu vida, ¿cierto? O qué hacer, cómo hacer para venir y preguntarte cómo está. Esa persona se pregunta cómo estás y le gustaría saber, entonces, ¿cómo hago para volver, cierto? ¿Cómo hago, cierto? Ahí la respuesta es muy clara, dejar atrás el pasado, que esta persona se comprometiera más contigo, ¿cierto? Y tal vez puede ser que esta persona que esta persona no se hubiera comprometido en el sentido que quizás tú hayas sentido que esta persona te hubiese dejado, quizás, a ver, ¿cómo te dijera? Como que esa es una persona que tal vez no te cuidó lo suficiente, ¿cierto? Sí, puede ser que hubiese estado dejando que otras terceras cosas en la relación se hubieran metido, ¿cierto? Pudiera ser trabajo, pudiera ser otros vínculos, pudieran ser ocupaciones de esta persona, como que esta persona de pronto te hubiese descuidado de alguna manera y tú todavía recuerdas, hay un poquito de resentimiento ahí en el corazón por esta situación, ¿cierto? Entonces acá también puede ser que esta persona, puede ser una posibilidad que esta persona hubiese estado flirteando con otras personas en internet, hubiera estado de pronto al mismo tiempo triangulándote con otra persona. También puede ser que esta persona, tú sabías, ¿no? Que esta persona de pronto era un poco coqueta, no necesariamente que estaba metida con alguien, pero de pronto que era coqueto o coqueta, ¿cierto? Para otros casos también puede ser que esta persona tuviera pareja, ¿cierto? Y estuviera jugueteando contigo y no se estuviera tomando las cosas contigo en serio porque ya tendría otra persona o simplemente no se hubiera querido comprometer contigo, ¿cierto? Y estaba por ahí picoteando por acá y por allá y ese recuerdo está, digamos, como muy pendiente o está como muy vivo, ¿cierto? En tu corazón. Es como para que se pudiera volver a reconectar esta situación, ¿cierto? Reconectar de pronto tú con esta persona, tendrías que soltar todos estos pensamientos, estas memorias del pasado que definitivamente no te están dejando avanzar, ¿cierto? En el caso de que, esta persona quizás
deseara una segunda oportunidad contigo o continuar con lo que sea que tienes si es que estás con esa persona en este momento. A ver, el consejo de los guías. Aquí te salen. Aquí hay una conversación pendiente con tu persona especial. Aquí dice que tienes que estar dejando de, como que estuvieras procrastinando esa conversación. Hay una conversación pendiente, ¿cierto? Aquí hablan acerca de que esa conversación definitivamente sería algo importante para ustedes, ya que aquí habla acerca de que se podrían llegar a sentir muchísimo mejor una vez que terminen con esto. Quizás algunos de ustedes necesiten simplemente un cierre, ¿cierto? Un cierre de ciclo. Para otros puede ser el cierre de ciclo o una conversación acerca de eso que ocurrió, ¿cierto? Decirles cómo te sientes tú. Y quizás para algunos podría existir la posibilidad de que esa relación volviera a resurgir de las cenizas, ¿ok? Que se volviera otra vez ese fuego apagado, volver a hacer ese fuego fuerte de la pasión que quizás algún día tú sentiste, o que los sentimientos se volvieran como a otra vez a intensificar, ¿cierto? Porque puede ser que se hayan apagado un poco por el comportamiento de esta persona para contigo. Y aquí también habla acerca de la necesidad de conectarte con la realidad. Es importante también conectarte con la realidad. ¿Por qué? Tal vez es necesario, ¿cierto? Es lo que yo te decía, que probablemente se necesite limpiar, en el caso tuyo, mi divina femenina, limpiar de creencias y cosas que a lo mejor tú estás creyendo que en realidad no sabes si pasaron de esa manera o si no fueron. Es como si tuvieras muchísimas preguntas que se quedaron sin contestar, y aquí esta conversación sería buena, porque entonces podrías de alguna manera reconectar con la tierra. En ese sentido sería reconectar con la realidad, darte cuenta en realidad sobre qué terreno estás pisando con esta persona, ¿cierto? Pero yo creo que se necesita la honestidad. Acá es muy importante hablar, como dicen en mi país, a calzón quitado, con la espada desenvainada, sin cortarle la cabeza al otro, pero sí con cierta claridad. Y aquí habla acerca de que el cambio puede ser doloroso, ¿cierto? Pero esto puede, te está diciendo que aunque el cambio sea doloroso, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, esa conversación que ustedes llegaran a tener podría llegar a guiar o a tornar esta situación hacia un mejor lugar, ¿cierto? Quizás de pronto para unas personas, como te dijera, aquí también puede ser que tu divino masculino tenga un poco de miedo de hablar contigo, porque se haya dejado pasar un tiempo y esta persona no esté segura de si ya tú estás en una relación con alguien, o también haya de parte tuya como la misma pregunta: ¿será que esta persona ya tiene a alguien más? Para algunos que han estado de pronto en separación por largo tiempo y que no saben lo que está pasando con esta persona, ahora esa conversación sería necesaria. Ahora, para aclarar lo del pasado, ¿cierto? Para saber en realidad en qué camino estás, en qué camino estás, por qué camino estás trepando, por qué camino en realidad, ¿cierto? En qué piso estoy pisando, ¿sí? ¿Cuál es la realidad de verdad? ¿Sí? Esto me lo estoy inventando yo, esta persona en realidad está con alguien más, esta persona en realidad las cosas son como yo me las imagino, ¿cierto? Es como que esta conversación sería importante, ya sea lo que yo te decía, para ya sea cerrar ciclo con esta persona, o quizás para darte cuenta que estás muy equivocada o equivocada acerca de esta situación y quizás volver a reconectar con esta persona, ¿ok? Y bueno, esa es la opción número 1. Hola, y esta es la opción número 2. Si no conectas con esta opción, puedes ir, recuerda, a la opción número 1 o checar, ¿cierto? En la parte de la introducción el resto de playlists que están ahí, ¿cierto? Que las puedes mirar en la pantalla de arriba mientras te estoy diciendo dónde están esas playlists, ¿ok? Simplemente, si no conectas, puedes ir a la opción número 1 o simplemente el resto de videos que hay en el canal para, ¿cierto? Checar otra opción, otra posibilidad de conectar con la energía, ¿ok? Es la opción de tu divino masculino. Vamos a comenzar con la opción 2 y con la energía tuya, ¿cierto? Y un mensajito de tu divino
de tu divino, sorry, no, de tus guías divinos más bien. Ok, entonces listo, esta es la energía tuya. Esta es la energía tuya en este momento. Y mira ese angelito, dos angelitos que están ahí al lado tuyo, que está protegido, protegida, no temas, ¿cierto? Tal vez muchos de ustedes estén en este momento pensativos acerca de qué hacer con esa conexión. Estás mirando tus sentimientos, pero me parece que los estás mirando desde un punto de vista como más frío, en el sentido de que es como cuando uno llega y se saca el corazón. No sé si han visto esta serie de Disney, ¿cierto? En la que esta chica, la reina mala, la reina malvada, ¿cierto? Que llega y se saca su corazón, ¿cierto? Porque ya dice, yo no quiero sentir y me voy a sacar mi corazón, y lo coge y lo esconde. Y lo esconde por allá muy lejos, muy oculto, por allá debajo de la tierra, para nunca más volver a encontrar ese corazón, porque no quiere sentir, ¿cierto? Porque siente que es una tonta, siente que es una persona que se deja llevar por sus emociones. Y me parece que aunque tenga mucho corazón, estás tratando de mirar, ¿cierto? Estás tratando de mirar ese corazón desde los toros, desde la barrera, mirar tus sentimientos sin necesidad de dejarte llevar por ellos. Estás siendo más mental, ¿cierto? Acerca de tus emociones, ¿ok? Y me parece que tanto tú como tu persona se encuentran haciendo lo mismo. Están viendo los sentimientos que el uno tiene por el otro, pero los está viendo desde lejito, ¿cierto? Yo no estoy, me saqué el corazón, ¿cierto? Estoy mirando desde lejos y no lo tengo acá, ¿cierto? En el pecho, me lo saqué. Y mira lo que te están diciendo. Te están diciendo que mires, ¿cierto? Que mires solamente el amor, o que te enfoques, ¿cierto? En lo positivo, que te enfoques en tus emociones, en tus sentimientos, porque me parece a mí que es que te estás enfocando, ¿cierto? En los posibles errores que se pueden llegar a cometer. Quizás puede ser que alguno de ustedes tenga dudas, que hayan habido malentendidos con esta persona, ¿cierto? Y aquí te están diciendo que mires, ¿cierto? Ese amor, ¿verdad? El amor de esa persona por ti, el amor que tú le sientes, ¿cierto? Que tú sientes por esta persona, ¿cierto? Para que se pueda resolver esta situación, ¿cierto? Entonces se necesita enfocarse más en cómo lo que en realidad es importante en esta relación, ¿cierto? No tanto, me parece que tal vez haya, ¿cierto? Ese miedo, ¿cierto? Por lo que te digo, por esos quizás errores que se puedan llegar a cometer, ¿sí? Porque tal vez la otra persona no me esté entendiendo, o quizás la otra persona no me vaya a entender de la manera que a mí me gustaría, ¿cierto? Puede ser eso también. Entonces aquí se necesita enfocarse, ¿cierto? Por miedo a que la otra persona de pronto se lleve una idea mía que no es. Miedos, ¿cierto? Miedos, me parece aquí. Y me parece que aquí se necesita enfocarse más, ¿cierto? En lo que hay, ¿cierto? Lo de amor, ¿cierto? El amor mío por esa persona, el amor que esa persona me siente, el amor que tenemos, ¿cierto? Para que se pueda llegar a resolver, no sé, una situación, esa situación que ustedes tienen en este momento, lo que sea que esté pasando en este momento en la conexión. Ahora, vamos a ver qué otra cartita te sale la carta de la liberación, de sentirse liberado. Entonces, ese es el problema, que a veces uno no habla desde la honestidad, ¿sí? Porque todos esos miedos no nos dejan hablar desde la honestidad, ¿cierto? Todo ese miedo a cometer un error, a que la otra persona no me entienda, a que la otra persona me malentienda, ¿sí? Entonces como que yo me inhibo, como que no me siento liberado para poder decir todo eso, ¿cierto? Lo que me gustaría decir, ¿sí? Entonces en este momento estoy como más mental, me parece que estoy siendo más mental, o quizás si no lo estoy siendo, necesito estar usando, ¿cierto? Más, quizás en este momento conectar un poco, ¿cierto? No tanto desde mi corazón, sino desde mi parte más mental, ¿cierto? Mirar las cosas como en realidad son, ¿ok? Y no dejarme llevar tanto como de los miedos o de emociones, ¿cierto? Las emociones, por ejemplo,
como el miedo, ¿cierto? Como cuestiones que no me dejan a mí soltarme o simplemente expresarme o mostrarme como en realidad soy ante la otra persona, ¿sí? Por el miedo, como te digo, a que esta persona no entienda las cosas o que esta persona me malentienda o a cometer un error, ¿sí? Es algo como eso. ¿Sí? Aquí te están diciendo que no te preocupes, que tú estás divinamente conectado, ¿cierto? Porque de alguna manera tú estás diciendo, bueno, pero ahorita qué es lo que viene, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene próximamente, ¿cierto? Que tú no sepas qué es lo que va a pasar en esta conexión con esta persona. Tú estás mirando desde tu parte más mental, ¿cierto? Puede que te haya sacado el corazón, como te digo en este momento, no solo tú, sino tu persona, porque aquí está la carta de Mirror, que habla acerca de que lo que sea que tú estés en este momento haciendo, la manera en cómo tú estás actuando, probablemente esta persona está actuando de la misma manera. Si tú estás muy intelectual, estás viendo como la cosa muy desde el libro, ¿no? Voy a hacer esto, más estratégico, voy a usar la cabeza, no voy a hacer, me voy a sacar el corazón, ¿cierto? Ahora, si no lo estoy haciendo, si no lo estás haciendo, pues el que te estén diciendo los días que es en este momento la necesidad de mirar, ¿cierto? De mirar las cosas desde la parte más racional, ¿cierto? En realidad, para darme cuenta qué es, ¿cierto? Esta conexión, qué es en realidad lo que yo siento por esta persona. Estos miedos infundados, ¿son o no son infundados? ¿Cierto? Este amor me lo inventé o lo estoy sintiendo de verdad. No sé, me parece que también puede ser al contrario. También puede ser al contrario, y me parece que en este momento ahora te cuento por qué creo que es al contrario, por las cartas que le salieron a tu divino masculino, porque me parece aquí que el miedo es el miedo a arriesgarme, el miedo a arriesgarme porque tengo, ¿cierto? Estoy aterrado de cometer errores, ¿sí? Y tal vez aunque tenga sentimientos, y tú tengas sentimientos amorosos, pasionales, lo que sea, por esta persona, ¿cierto? El miedo es a qué va a pasar después, y si yo me arriesgo, y si yo hago esto, ¿cierto? Y si yo me dejo llevar por estas emociones, por estos sentimientos que yo tengo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y acá te están diciendo, querida alma, por favor recuerda que tú nunca caminas solo. Entonces aquí te están diciendo que no tengas miedo, ¿sí? Porque te das que tal vez tienes un poquito de miedo de dejarte llevar por lo que sientes, ¿cierto? Y puede ser también, como te digo, en otros casos, puede ser que algunos de ustedes sean muy sentimentales, muy emocionales, se dejen llevar mucho por sus sentimientos y es necesario usar un poco también la cabeza, ¿sí? Y en otros casos también es necesario dejar de ser tan intelectual, tan todo estudiármelo demasiado, ¿cierto? No usar el corazón tanto, ¿cierto? Y me parece que entonces en ese caso sí te están pidiendo que tienes que conectar con el corazón, porque me parece que no estás conectando con el corazón por miedo a cometer errores, ¿ok? Entonces ni tan tanto por un lado, ni tanto por el otro, porque bueno, vamos a mirar la energía de tu divino masculino. Mira la carta del divino masculino, claro que te sale, mira qué hermosa carta la que le sale al divino masculino, esa rosa, está pero en llamas, una pasión en llamas, ¿ok? Tal vez el miedo a esa pasión, sí, a lo desconocido, a volverme a enamorar, a adentrarme en las profundidades de este amor. ¿Tengo terror? ¿Tengo miedo? Pregúntate, ¿cierto? Porque mira, te sale aquí la carta de una puerta que se abre, ¿cierto? Hacia una dimensión más alta. Sí, puede ser que esto comience como una pasión, pero eso no significa que esa relación se quede ahí. O quizás en este momento eso es lo que ustedes tienen, una pasión en llamas, pero no significa que no haya algo más, ¿cierto? O algunos de ustedes estén diciendo, ¿será que hay algo más que solo esto? ¿Será que yo me estoy engañando? ¿Será que esto es esto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Sí, no, hayan dudas, ¿cierto? No porque hayan dudas, digamos, de lo que se siente, sino que haya un poquito de miedo de ir más allá, de explorar más allá de esa pasión, ¿cierto? Por miedo a cometer errores, por miedo a que esta persona no sea la correcta, por miedo a que la persona como que esté tomando las cosas por otro lado. Yo no sé por qué algo de malentendidos hay.
esa energía, ¿sí? Aquí te están diciendo que no hay pasión, sí, aquí te están diciendo que no hay pasión. A ver, que la pasión no se puede encontrar. Aquí lo que está diciendo es que, a ver, que la pasión no se puede encontrar cuando tú estás jugando a lo pequeño. ¿Sí? Lo que te estoy diciendo es aquí, a veces traducción. A ver, aquí sería más bien como te dijera. Aquí sería no estar apostando el todo por el todo. Me parece que aquí estamos siendo un poquito gallinitas, un poquito cobardicas, ¿sí? No nos estamos exponiendo, ¿cierto? Exponiendo, ¿ok? A que este amor pudiera ir mucho más, pero hay un poquitito de miedo, ¿sí? Y hay también, ¿cierto? No sé, tal vez puede ser que haya algo que no esté claro, tanto de tu lado como del lado de la otra persona, y hayan también miedos por eso, ¿sí? Aquí sale una pregunta y dice, yo estoy viviendo mi vida, y te están preguntando de qué manera estás viviendo tu vida. Estás viviendo tu vida como que estás, digamos, como probándote algo, un vestido, estás como digamos, como cuando estás de pronto en ensayo, ¿sí? Como en un ensayo, ¿sí? Estás viviendo tu vida como un ensayo, estás viviendo tu vida como ya jugando, digamos, a ver, cuando ya estás en el lugar, ¿sí? Sí, porque una cosa es que tú estás practicando para un lado, ¿sí? Pero otra cosa es cuando ya estás preparado para ir y bueno, listo, ir, ¿sí? No digamos que tienes una presentación un día, tales, pero entonces tú practicas y practicas y practicas por miedo, porque ¿por qué no vas y ya vas, ¿cierto? Si ya has practicado como 500 veces esa misma obra, ¿qué es lo que te detiene para ir y de una vez ir y presentarte? Por ejemplo, a una audición. Entonces ves y te presentas. O miles de veces pensando en hablar con esta persona especial, pero ¿qué es lo que te está deteniendo para hablar con esa persona? ¿Qué es lo que te está deteniendo para ir más allá, ¿cierto? De esta pasión que tengo con esta persona y de pronto arriesgarme para tener algo más con esta persona, ¿cierto? Quizás hayas tenido un montón de relaciones anteriores que de pronto no hayan funcionado de la manera que a ti te hubiera gustado, y de pronto entonces ahora cuando se te presenta la oportunidad de una persona de una pasión, un tamaño gigante, te dé un poquito de miedo de lanzarte a la aventura, de qué va a pasar detrás, de qué va a pasar, ¿cierto? Una vez que pasemos de esta pasión, qué va a pasar más allá de esa puerta, ¿cierto? De la pasión esa encendida. ¿Qué va a ocurrir, cierto? Entonces hayan esos miedos, ¿cierto? De qué va a pasar en la vida real, ¿sí? Que a veces uno como que, digamos, una cosa es uno vivir de ilusiones, vivir de una ilusión amorosa, y otras cuando ya tienes la persona en carne y hueso aquí, ¿cierto? Para algunos de ustedes que de pronto tengan conexiones lejanas o personas, digamos, que no han conocido en persona. Ahorita en esta época de las redes sociales, que la gente está lejana, que yo me ilusiono con una persona, pero ya cuando la tengo enfrente, ¿ahora qué hago con esta persona? ¿Sí? O después de que ya, wow, llevamos una pasión, tenemos una relación más pasional, pero entonces de pronto comienzo a tener un poquito de miedito porque esta persona me está haciendo sentir cosas. ¿Y qué pasa cuando una vez ya pasemos de esa pasión, cuando se acabe esa pasión? ¿Será que esta relación va a ir a algo más? ¿Será que esto es solo eso? No sé, pueden ser miles de cosas, ¿ok? Y la cuestión aquí es que me parece que tanto tú como esa persona, aquí hay una cuestión de esta persona que se necesita, ¿cierto? Abrir esa puerta hacia una alta dimensión. Esa alta dimensión es el riesgo, ¿cierto? Arriesgarme a ir con toda mi energía, ¿sí? Y dejar de estarme obsesionando por algo, porque el problema es que a lo mejor me estoy obsesionando y no hay necesidad, ¿sí? No hay necesidad, porque el asunto es que si yo quiero hacer algo pero no lo hago, esto se me convierte en una obsesión, porque todo el tiempo no me lo puedo sacar de la cabeza. Yo lo quiero hacer pero no lo hago, no voy más allá porque tengo miedo, pero al mismo tiempo se me convierte en una obsesión por lo mismo, porque no estoy actuando sobre ello, ¿ok?
Entonces aquí sale la carta de la obsesión, dice, yo no puedo, ¿cierto?, sacarte de mi mente y de mi corazón, pero tampoco me estoy arriesgando para ir detrás, ¿cierto?, de esa pasión que yo siento y de ir más allá y cruzar esa puerta y darme cuenta qué va a ocurrir en vez de estarme obsesionando con un montón de pensamientos que a lo mejor ni son ciertos. Opción número 1, por favor, mírala si no la has estado viendo, seguramente se conecta con eso. También te sale la carta del dinero. Y aquí te dicen, yo estoy lidiando con situaciones de tipo económico en este momento, ¿cierto? Que necesitan mi atención full. Entonces aquí puede ser también, no me doy a la aventura a saber qué va a pasar con esta relación porque tengo, no sé, preocupaciones de tipo económico. También en el caso de los hombres, de mis chicos que están aquí mirando, ¿sí? También hay aquí la cuestión de la obsesión, una situación acá de la parte del dinero, ¿sí? Pero también hay otra cuestión aquí que se puede convertir en una obsesión, es la parte de los celos, ¿sí? Porque mira esa pasión, ¿no? Y hay una pasión tremenda, ¿ok? Ahí puede ser que alguno de ustedes sea celoso, su pareja sea celosa, su amor, o tú seas celoso. Sí, hay una preocupación, una por dinero. Y la otra, ¿sí?, que no te puedes sacar de la cabeza. Y la otra es la parte de los celos. No sé si alguno de ustedes sea celoso, ¿ok? O si no, esta misma relación que puede llegar a ser bastante fogosa se puede convertir en algo un poquito a veces, ¿saben? Esa clase de pasión tormentosa, ¿cierto? Siempre estoy imaginándome cosas que no existen, ¿cierto? ¿Verdad? A ver, entonces, porque pienso que esto es una pasión demasiado tremenda o porque pienso que mi persona está interesada en mí de manera pasional. Tal vez esto no es amor, tal vez esto es solo pasión, tal vez cuando ya pasemos de esto no va a ir a más, ¿cierto? No sé, para algunos puede ser ese pensamiento, pero es que hay una obsesión aquí acerca de la preocupación por el dinero, ¿cierto? De que no me muevo hacia lo que siento, que no voy más allá de esto. ¿Será que esto se va a terminar acá? ¿Será que es que tal vez muchos de ustedes quizás el dinero es un factor muy importante que les esté jugando una mala pasada y entonces no se atrevan por eso? Otra también puede ser que tu persona sea celosa y tú lo pienses mucho, o que tú seas celoso porque esta persona sea muy atractiva y le tengas un poquito de miedo de ir más allá de que tal, cierto, que quizás esto, no sé, te haga dudar un poco, ¿cierto? Esta situación de que como que yo mejor no voy, o tengas un poquito de miedo, ¿cierto? Porque se te convierta en obsesión esto, tal vez es una relación que no te da tranquilidad, que no te da paz, porque esta persona no te da paz o no te da seguridad, ¿cierto? Tal vez eso, que tiene que ver como con seguridad, ¿cierto? Con falta de seguridad también un poco, y cuando no hay seguridad en la otra persona se nos termina convirtiendo la relación en una obsesión, ¿ok? También puede ser que de parte de tu persona la parte más masculina se sienta un poco quizás sí, tal vez inseguro acerca del dinero, ¿sí? Quizás también puede ser que alguno de ustedes tenga una mejor situación económica, ¿ok? Quizás la persona tuya es muy atractiva físicamente, quizás también tú puedes llegar a pensar que esta persona de pronto se iría con otra persona que es muy guapa y dices, no, pues esta persona, yo no tengo tanto dinero, seguramente esta persona tiene muchísimas más opciones, probablemente puede conseguir la persona que quiera, yo no tengo tanto dinero para ofrecerle. Pueden ser 20,000 miedos, ¿ok? Pero aquí te sale la carta del mirror, de esta situación y de esta situación en la que me estoy viendo, ¿cierto? Me estoy viendo al espejo y me estoy viendo como soy en realidad, ¿sí? Estoy viendo la situación como es en realidad, o son todos mis miedos los que estoy reflejando en esta situación, ¿cierto? Y no me estoy dejando llevar por lo que siento, ¿cierto? Que es mi amor por esta persona. Y estoy siendo mucho más racional, ¿cierto? Estoy mirando el amor desde lo lejano. O estoy viendo este amor tan lejano, ¿cierto?
extraño el amor, quiero estar con él, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me guío? ¿Por qué no me guío por lo que siento? ¿Por qué me guío por todos mis miedos, cierto? Y reflejo mis miedos en esa otra persona y esa otra persona se convierte en mi obsesión, porque al fin y al cabo yo no estoy haciendo nada porque esto se lleve a cabo y lo peor de todo es que los dos se sienten igual y esto es terrible, ¿ok? Vamos a mirar el consejito de los guías, qué es lo que les dicen, porque esto está como loco, es triste realmente que no tenga tantos miedos, haya tantos sentimientos, haya tanto miedo de moverse o de avanzar. ¿Por qué, chicos? Cuéntenme. Aquí te están diciendo lo siguiente, mira, tus sentimientos, aquí te hablan acerca de estar muy emocionado, alegre, ¿cierto? Acerca de una nueva oportunidad. Y te están diciendo, sí, mira, es que aquí te sale. Que hay alegría, que hay felicidad, ¿cierto? Y te están diciendo que no tengas miedo. Tal vez es eso. Tengo terror, me siento feliz, por fin, en muchos años, me siento feliz, encontré el amor que quería y ahorita estoy muerto del susto, no sé qué hacer, ¿sí? Es que eso nos puede llegar a pasar, ¿sí? Me están diciendo que no tengas miedo de compartir, ¿cierto? El entusiasmo con los otros, no tengas miedo de compartir, mira, y es que te voy a decir una cosa, esta carta aquí habla acerca de que si tienes miedo que la conexión que tú sientes con esta persona la estés mirando de alguna manera un poco más mental porque piensas que esta persona no siente lo mismo que tú, no está en tu cabeza, esa persona también se siente conectada contigo, siente los mismos miedos, la misma pasión, lo mismo, las mismas preguntas, la misma interrogación, todo lo mismo que tú sientes, lo siente esta persona, ¿ok? Aquí, mira, y es que tienes que confiar, mira, te están diciendo confía, mira, te sale la carta de la confianza, dice, el universo tiene un plan para ti, ¿sí? Tiene un plan para ti, ¿ok? Con esta persona, dice, tú estás sintiéndote alegre y te estás sintiendo feliz acerca de esta oportunidad, pero de alguna manera puede ser que tú mismo te estés negando esta situación porque tienes miedo de confiar o dejarte llevar, ¿cierto? Y mirar qué es lo que va a pasar, qué es lo que está más allá, ¿cierto? Tienes miedo. Yo entiendo. Eso nos pasa. Sobre todo si de pronto que hemos estado solos durante un largo periodo de tiempo, ¿cierto? O no hemos tenido a alguien especial durante un largo periodo de tiempo y nos hemos vuelto a ilusionar con alguien. Y acá, mira, te sale lo siguiente, tu trabajo duro, ¿cierto? Es recompensado. Así te están diciendo que ahora es el momento de tomar esta oportunidad, ¿cierto? Y permitirte, ¿cierto? No, te están diciendo que te permitas brillar, que te permitas de alguna manera compartir eso que sientes con otros y que confíes que las cosas pues van a salir bien, ¿cierto? No sé, aquí te están diciendo que te arriesgues, que confíes en lo que sientes y si estás sintiendo en tu corazón que hay una conexión, si dentro de tu corazón tú dices, Mística, es que yo siento que esta persona me quiere, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Por qué alguna vez actúa de esta manera? ¿O por qué esto, lo otro? Pero yo siento que esta persona me quiere. ¿Será que esta persona siente lo mismo que yo? Aquí te están diciendo que sí. Te están diciendo que confíes. Que confíes, ¿ok? Y si tú eres el divino masculino que me estás escuchando, ¿cierto? Y tienes miedo de dar cierto como un paso más allá por miedo, sí, por temor a ver qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Aquí te están diciendo que la única manera de abrir esa puerta a esa dimensión que tú no estás viendo, simplemente arriesgarte, ¿sí? Es arriesgarte, dar el primer paso, ¿cierto? Y cuando tú pones tu pie en la primera escalera, pues generalmente el resto de la escalera se muestra. Aquí definitivamente esto sí tiene que ver mucho de confianza y de fe, ¿cierto? De fe, ¿ok? Te están diciendo que no te centres en los malentendidos, ¿sí? Que no te centres en los malentendidos, que no te centres en el miedo a los errores, el miedo a cometer errores, sino que si en realidad tú estás sintiendo ese fuego, esa pasión, ese amor por esa persona, pues te están diciendo que
pues que esa persona siente lo mismo que tú y también los mismos miedos, arriésgate, ¿ok? Y eso es el mensaje para ti hoy. No te olvides de suscribirte, darle like y comentar.